historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Bueno, pues no había podido subir programa precisamente por las cuestiones económicas que han venido apremiando a esta producción. Quiero agradecer públicamente, aunque no me dijo que no lo hiciera, pero lo voy a hacer porque ha sido la única persona que de mucha caridad, de mucho corazón, aportó algo para este proyecto, alguien que cree que le gusta la historia, el maestro Gerardo Santana Novoa. Maestro Gerardo, te agradezco muchísimo la aportación que me hiciste llegar hace unos días. Que Dios te siga dando más. Acuérdate que todo lo que hacemos se nos devuelve, todo el bien que hacemos se nos devuelve al doble, ¿no? Y bueno, más cuando es para un apoyo, para una buena causa, para un buen fin, que es este programa. Miren, yo lo he visto. ¿Por qué no se valora la escuela pública? ¿Por qué no se valoran muchas cosas que no nos cuestan? Pues precisamente porque no nos cuestan y porque tenemos entendido que papá gobierno tiene la obligación de darnos constitucionalmente esos medios. Y sí, así de es y así debe de ser. Pero por eso, desgraciadamente, también no puedes exigir una calidad como si estuvieras pagando en una escuela de paga tu formación. Entonces, hoy en día la escuela secundaria tiene más de 5 años de retraso en sus programas y en sus actualizaciones. Por eso muchas personas, papás que pueden mandar a sus hijos a escuela de paga lo hacen porque primera tienen una exigencia, en segunda sí, es un cliente el alumno, y en tercera, bueno, pues de alguna manera tienen que ofrecer algo diferente que la escuela pública y que de alguna manera al estarles costando, bueno, pues los mismos padres tienen la obligación de decirle, exigirle a sus hijos y a los alumnos, obviamente a los docentes, pues de exigirles lo que corresponde y no como una escuela pública que si porque viste mal a alguien ya te están levantando acta administrativa, si porque exigiste tarea para poder ser evaluado el alumno o la alumna te acusan de acoso, o sea, estupideces y tonterías y media que en este mundo de alguna manera, que no hay justicia, no, estamos realmente perdidos, no se encuentra la brújula, se perdió en México la brújula desde hace más de 3 años, y más en la educación, que se le retiró el 50% de presupuesto, pues imagínense. Entonces, esto viene a alusión de que yo hace un programa o dos pedía el apoyo precisamente para que esto siguiera adelante. Bueno, pues es crear contenidos, es investigar, es comprar libros, es ver documentales, es transcribir, es traducir muchas veces. Y bueno, a Dios gracias, en más de 250 programas que llevo de la historia no contada, no ha habido ningún reclamo, ninguna observación en la cual yo haya caído en algún error o en alguna situación anacrónica, no como otros programas que se dicen ser de historia y por hacerlos al vaporazo, a lo mejor editados que el mío va en vivo, va en directo, si me equivoco, me equivoqué y solicito disculpas después en el cuadro de diálogos o hago la fe de ratas. Pero hay programas por ejemplo, alguien que según es historiador, sé que es abogado, pero según que es historiador y hasta habla para la radio, pues dice cosas muy tontas, por ejemplo, que si la guerra del 47 se perdió contra Estados Unidos, pues era porque
los estadounidenses traían cañones de retrocarga, o sea que ya se cargaban por la parte de atrás del cañón. Pues no es así, la retrocarga en cañón, o sea, el cargarse por detrás, viene a partir de finales del siglo XIX, o sea, hacia 1800 y fracción. Ya en 1903 están los cañones navales Schneider, que iban en las alemanes, que iban en la popa alguno, pero los principales iban en la proa para ser cañoneros. Y eso sí ya se disparaban y se cargaban por la parte de atrás. Hasta 1847, y ustedes lo pueden ver, los cañones que están en el Castillo de Chapultepec y sobre todo en el Museo Nacional de Intervenciones, pues todos son de avancarga, todos se cargaban por la boca, no había manera de cargarlos por atrás, los que están en la Ciudadela también. Bueno, pues este historiador dice que por eso perdimos bueno, dice que historiador, que por eso perdimos la guerra contra Estados Unidos. No es cierto, hubo muchos factores, o sea, desgraciadamente esta persona ya perdió el piso. El otro día en una conferencia que dio en Querétaro, pues se puso hasta el tú por tú con el público si le llegaban a desmentir alguna situación que él haya dicho sobre el Segundo Imperio. Otra de las cosas que yo le critico a esta gente es que decía que Carlota estaba visca. Yo en ningún momento en el Castillo de Chapultepec, que llevo años siendo asesor ahí, he visto ninguna foto de la emperatriz visca. Hay una foto que están en una fiesta que ella está vestida de china poblana y está agudizando la mirada porque tenía miopía y astigmatismo. Pero yo nunca en ninguna foto de Carlota he visto que tenga una divergencia o una convergencia en sus ojos. Pero este señor, pues lo dice, o como este otro, no sé si viva todavía, Eugenio Aguirre, que según, sí es familiar de un gran general, también se llamó Eugenio Aguirre. Bueno, pues este señor novelista que salía ahí en el programita del Canal 40 de los historiadores, que también no dan pie con bola, realmente es darle a tolito con el dedo a la gente en la historia y creen que todo eso es la quinta maravilla. Pues no es así. Entonces, Aguirre decía que Porfirio Díaz se colgaba todas las condecoraciones que él quería, por eso tenía tantas. Pues no, tampoco es así. Porfirio Díaz de 1895 a 1910 recibe más de 19 condecoraciones internacionales por las fiestas del centenario. Y se las podía quitar y se las podía poner, pero las que nunca iban a faltar en su uniforme, y se acaba de vender un uniforme de Díaz aquí en México traído de Francia, las condecoraciones precisamente de Oaxaca, de 1862, la que es de Oaxaca, de Cumbres de Acutzingo, la de Veracruz, donde todo ese marco de maniobras que hay precisamente para poder expulsar a los franceses en ese primer ataque con el general Ignacio Zaragoza de feliz memoria. Bueno, pues esas nunca, esas que son hasta chiquitas porque no había dinero para hacerlas. Bueno, pues esas condecoraciones Porfirio Díaz jamás se las iba a retirar de su uniforme, así trajera la placa la gran placa del Imperio del Sol Naciente en Japón, trajera la gran placa de la Orden de la Legión de Honor que funda Napoleón Bonaparte, en fin. Entonces, o otros que pues, están chavos, pero eso no te justifica el que digas tonterías, el decir que Amada Díaz, la hija más querida del general Díaz, pues de alguna manera le dicen Amanda Díaz. No es así, no es así. O como alguien, la primera dama, que no es primera dama de México, que dice que Maximiliano
regaló el penacho de Moctezuma cuando Maximiliano, volumen máximo de aquí, cuando Maximiliano es precisamente quien regresa a México el chimali, un escudo precisamente que se lleva en 1520 y tantos, en las primeras cartas relación. La primera carta relación de Cortés no existe porque no existe, no se hizo o se destruyó, pero a partir de la segunda carta relación, precisamente el Maximiliano le pide a su hermano Francisco José, le sea devuelto al país donde ahora él es emperador, le sea devuelto precisamente el Chimali y lo concede y se regresa a Chapultepec y ahí está en Chapultepec y ahí está, se exhibió cuando los 150 años del fusilamiento de Maximiliano, y también le pide el famoso penacho de Moctezuma, que no hay ninguna relación, ningún informe en que diga que era penacho, puede ser capa, precisamente eso lo digo en mi libro de Apuntes Breves de la Historia de México, hago ese estudio, quiénes eran los especialistas en ello, pero bueno, se le conoce como el penacho de Moctezuma. Se ve que el señor presidente y la señora, su esposa, doña Beatriz, que dice ser doctora en historia, bueno, pues, y nivel 3 en el CONACYT, imagínense, dice que Maximiliano regaló el penacho cuando el penacho salió en el siglo XVI y Maximiliano es del siglo XIX. Digo, pues yo no sé, 300 años de diferencia, como que nos falla un poquito la historia. Y además hay una cosa muy importante, se ve que los señores, señor presidente y su señora esposa, nunca han ido a la sala mexica del Museo de Antropología e Historia, donde precisamente está la gran réplica del famoso penacho de Moctezuma, que es impresionante. Está enfrente, contra esquina prácticamente del calendario azteca, y realmente es para quedarse a admirar esa obra por varios minutos. Así fue, por eso es la tesis que pudo haber sido una capa o pudo haber sido un penacho que era muy pesado para traerlo en la cabeza. Pero acuérdense que al gran Tlatoani, en este caso si fuera Moctezuma II, bueno, pues lo trasladaban, el señor no caminaba mucho, o eran gente muy vigorosa físicamente, podían cargarlo en su cabeza lo que quisieran y pudieran. Pero bueno, de alguna manera, estos errores históricos, estos anacronismos que dicen gente de primer nivel según esto, y gente que en YouTube hay muchísimos comentarios de ello, de la historia y de guerras y de luchas, se les van los apellidos, se les van los nombres, y las nuevas generaciones, que precisamente yo siempre lo he dicho, que estos programas son, sí, para la gente que le gusta la historia, pero también para las nuevas generaciones que en historia están por los suelos. No les interesa. Y son generaciones, hijos de papás que fueron generaciones Nintendo, si me doy a entender, o sea, que medio estudiaban y medio sabían. A mí una vez, cuando di clases en secundaria, me decía un subdirector que desafortunadamente ya murió, un gran amigo, lo dije, ya era final de ciclo, ya estaban evaluados, ya estaban calificados, ya nada más era matar el tiempo. Entonces le digo, señor subdirector, pues dígame qué hago, qué les pongo, porque ya acabamos el libro, ya tocamos 20,000 veces lo mismo. Dice, póngalos a estudiar bien el himno nacional, por lo menos para que cuando vayan al estadio lo sepan cantar y lo canten bien. Yo me reí y le dije, sí tiene usted razón, y así lo llevé a cabo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues sabemos que se hacían, hasta antes de la pandemia, los concursos del himno nacional, todos manipulados por los inspectores, porque quieren que salgan los supervisores de zona, quieren que triunfe la escuela que está a su cargo, ya sea de paga u oficial, pero ahí hay mucho beneficio
y muchos acuerdos por abajo del agua. Entonces yo fui jurado muchísimas veces, presidente, jurado y jurado vocal A o vocal B. Pero cuando iba yo como presidente de jurado, pues sí hablaban conmigo antes, me metían en línea, me sugerían quién en los ensayos había salido mejor. Y bueno, pues como músico, pues realmente yo cuando era yo presidente jurado, y aún así había cierta injerencia del otro presidente jurado que yo iba de vocal, y nos decían, pues yo creo que ¿verdad? Vamos a firmar por este. Yo sí reponía el porqué cuando eran 7 coros, 8 coros, cuando se veía el esfuerzo de algunos, pero, o sea, realmente los supervisores no se dan cuenta que por una mala decisión, si van, por ejemplo, alumnos, alumnas en coro de tercer año, será su última experiencia, sí, porque se van ya a prepa. Si van alumnos de primero o segundo año, bueno, pues les queda un añito, 2 o 3 por lo menos, para seguir concursando y seguir viviendo la experiencia de un concurso coral sobre el himno nacional mexicano. Entonces, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de la corrupción en la cuestión de la historia, en la cuestión de la educación, y bueno, pues tal parece que muchos están de acuerdo, y no hablo del tema aeronáutico porque sepan ustedes que tengo formación como piloto aviador, no hablo del tema aeronáutico ni de lo que se inauguró hace poco, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya hubo toda una discusión por qué Ángeles y por qué ese señor y por qué el soldado le habló y le pidió permiso a la estatua y bueno, pues es que al pueblo pan y circo. Pero, pero bueno, de alguna manera sí quiero agradecer las personas que quieran participarme algo con mucho gusto y si no, dentro de poco voy a quitar ese programa de petición o esa petición que hice públicamente para que, bueno, pues el mérito sea propio y nadie quiso subirse al tren conmigo, bueno, pues más que el maestro Santana, pues, al cual le agradezco. Pues con esta breve reflexión termino y repito que lo que no cuesta no se valora. Entonces, yo creo que el ser partícipe y el que te mencionen, no crean que este programa se ve a nivel nacional, los programas de YouTube. A mí me llegan mensualmente los reportes de YouTube y me dicen, tus programas fueron los países más vistos, obviamente México, Brasil, España, Argentina e Italia, porque ciertamente la historia de México es muy apasionante, es muy rica, es muy llena de todo lo que México tiene y que otros países carecen, sobre todo los hermanos norteamericanos. Entonces, y en Estados Unidos obviamente, entonces a mí me llegan los reportes y qué padre que salga tu nombre en un agradecimiento por haber hecho una aportación filantrópica a un programa de historia. Alguien me decía, están muy buenos tus programas, ¿por qué tan pocos seguidores? Porque la historia no les importa, no les interesa. Acabo de abrir un programa sobre el órgano, que fue mi primera carrera, la de músico, tengo 3 carreras, y entonces la de músico con especialización en órgano, mi tesis fue el primer manual de organografía en español en México, y todo esto lo he venido presentando, las barras tonales para los nobles organistas de iglesia, que también es otro tema a tratar, pero pues de alguna manera no les interesa tampoco. Desgraciadamente manejo temas especializados que, que muy pocos le entienden o le toman aprecio. Mejor hay que ser groseros, mejor hay que contar chistes pelados, mejor, digo, el sol sale para todos, pero qué pena es dar una conferencia y preguntarle después a los que están ahí, se incomodan de inmediato o brincan en la silla cuando uno realiza una pregunta y no la saben contestar o contestan
tonterías, como alguna vez algún alumno de cuarto o quinto año, no recuerdo, de primaria, me dijo, ¿quién fue el que mandó fusilar a Benito Juárez? Dije, acá. Ya le tuve que explicar brevemente que Benito Juárez muere de forma natural de angina de pecho en el Palacio Nacional y nadie lo manda a fusilar, pero Juárez era muy vengativo. A Porfirio Díaz se le tira de dictador en la nueva historia moderna hecha por el PRI hacia 1925-1930, y entonces a Juárez no lo tocamos, pero Juárez se perpetúa en el poder 15 años. Que las situaciones del país estaban tan inestables que debiera él seguir al frente, sí, pero cuando viene la Segunda República restaurada, por eso viene la división con Porfirio Díaz, por eso viene la división con José María Iglesias, por eso viene un distanciamiento, aunque va a ser presidente después de Juárez, ahora sí que prácticamente porque estaba ahí, Lerdo de Tejada, pero por eso Porfirio Díaz da su plan de derrocamiento, porque él pretendió la presidencia. Ahora, antes eran 2 años, después fueron 4 años presidenciales. Ya por ahí de la época de Porfirio Díaz se promueve a 8 años y queda en 6 años, hacia 1900. Entonces, pasados 1905, 1907, por ahí, queda ya el sexenio establecido, porque pues se decía no se puede tanto. Y conste que Porfirio Díaz, él decía del sufragio efectivo, no reelección. Lo mismo que vino a decir Madero, nada más que a Madero no le dio tiempo. Ahora bien, quienes han quitado y puesto los presidentes en México, cuando Taft se entrevista 2 veces con Díaz y Díaz no cede a las imposiciones de Taft, que le dice no rotundamente a devaluar el peso, no rotundamente a una base militar estadounidense en Baja California Sur, no el libre paso por el istmo de Tehuantepec, no el libre paso de ciudadanos norteamericanos sin pasaporte y sin visa o sin permiso le dice Díaz que no, y por eso es un traidor. Cuando Díaz paga la deuda, que ningún otro presidente lo ha hecho, ni Juárez, él se endeudó más comprando parque para defenderse ahí, que lo iban a matar, les compra en Estados Unidos. Por eso este programa se llama La Historia No Contada. Y Díaz es el único presidente de México que ha pagado la deuda externa y México se convierte en potencia. Y el peso es la única vez que comprar un peso mexicano iba a costar $2. Por eso Taft le pide que devalúe el peso. Cuando ya no le conviene y porque Díaz había pagado, gracias a la venta de aguacate y naranja a China y a Japón, y a que sigue siendo México el primer productor de plata en el mundo, logra pagar poquito más de $220 millones. Por eso México se libera y se vuelve potencia, y es lo que los gringos no quieren. Ahí están los tratados de Bucareli, que ya desde cuando terminaron y siguen sin la actividad aeronáutica, sin hacer aviones. El avión de Aero Oaxaca, que ya lo compró Sedena, siguen muy timoratos. Desarrollaron el fusil, el FX-5, el Xicoatl, serpiente de fuego, y están haciendo una pistola, la industria militar, pero todavía muy timoratos, porque hay apartados secretos de los tratados de Bucareli. Pues si los hay, simplemente lo modificó, después en el 27 lo modifica. Los tratados son del agosto de 1923. Entra Plutarco Elías Calles y lo modifica. No son reconocidos por las dos cámaras, ni la de Estados Unidos ni la de México, los diputados. Y es un trato de caballeros de Obregón con Estados Unidos para que se le reconociera su presidencia. Entra Plutarco Elías Calles y dice, sí señores, pero con quien hicieron el trato ya se murió, y era también por el petróleo. Entonces en 1927 Plutarco Elías Calles hace una modificación a la Constitución del 16, precisamente donde
Bueno, del 16 al 17 es el Congreso Constitutivo. Bueno, pues 10 años después, el artículo, si mal no recuerdo también que es el artículo 27, hace una reforma, no recuerdo ahorita el artículo, pero hace una reforma que dice que tú serás dueño del piso, pero del subsuelo es el dueño es la nación. Y entonces hace esa modificación precisamente para la cuestión del petróleo, que seguían fastidiando las empresas petroleras hasta que, por un desconocimiento, realmente la expropiación petrolera, que acaba de pasar la fiesta el 18 de marzo o la conmemoración, 18 de marzo de 1938, el general presidente Lázaro Cárdenas del Río precisamente llega al momento de la expropiación porque las empresas petroleras desconocen una sentencia, un fallo, un laudo de la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad en la nación en la cuestión del poder judicial. Entonces, dice Cárdenas, pues esto no puede seguir así, pero ya venían. Entonces, para mí realmente los tratados de Bucareli y los apartados privados se acaban en el 38, bueno, desde el 27. Entonces, es ahí donde ¿por qué seguir con eso de los tratados de Bucareli? Porque hay una muy mala información. Y desgraciadamente, y lo voy a decir, quienes carecen de mayor formación histórica e información de todo esto es el ejército mexicano. Son las Fuerzas Armadas que en sus campos formativos sí ven muchas cosas, ven una embarrada de la historia de México como si fuera de primaria o secundaria o preparatoria, pero no profundizan sobre los temas como el de Bucareli. Entonces, imagínate, en el país de ciegos, el tuerto es rey. Pero eso, ¿saben por qué? Porque lo hemos permitido y lo seguimos permitiendo. Y porque no se manifiestan o no muestran de alguna manera su inconformidad, la mayoría, pues porque ahorita en este sexenio les están dando su mochadita. Entonces no hables mal del gran jefe, del gran Tlatuani. ¿Por qué? Pues porque me está ayudando. Sí, pero ya se chupó todo el dinero. En fin, amigos, amigas, muchas gracias. Yo me despido porque no me den hilo y sigo hablando y voy a decir cosas que a lo mejor luego hasta por ahí me andan amenazando, matando, vayan ustedes a saber. Pero la verdad, como lo dijo Jesús, la verdad siempre va a salir a la luz. San Pablo lo refrenda también. Y es muy difícil tapar el sol con un dedo, y todos, por lo regular, mínimo un fémur, tienen sus cadáveres en el closet. Y aguas con seguir hablando porque van a salir y no les va a gustar. Pero de uno depende, y por eso es este esfuerzo de este programa, y por eso es este esfuerzo del haberles pedido su colaboración. Me queda claro que no les interesa, y a los que sí de verdad de todo corazón saben que tienen mi respeto, mi simpatía, mi reconocimiento, porque para mí es un mensaje muy claro que mi trabajo gusta y que gusta la historia. Pero hasta aquí esta pequeña reflexión. No se pierdan el próximo programa, que también va a causar ampolla. Adolfo Hitler no murió en el búnker en 1945. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide. Hasta la próxima.